tardes, mi nombre es Enrique Vilchis y soy el director de programas sociales Zona Sur. Dentro de las actividades del área a mi cargo se encuentra la revisión y validación de una parte de los proyectos considerados dentro de la vertiente de mejoramiento integral de barrios. A continuación y de manera esquemática se describirán en 12 láminas los documentos y criterios requeridos para la validación de los proyectos. Iniciamos con la lámina número 1, en la que se establecen el tipo de proyectos que, de acuerdo con las reglas de operación, se revisarán por las áreas técnicas de las unidades responsables. De acuerdo al esquema que presentamos en esta lámina, se hace una breve descripción de los proyectos de 3 de las 5 modalidades que se integran en mejoramiento integral de barrios y que son equipamiento urbano y espacio público, movilidad y conectividad, infraestructura urbana. Cabe hacer mención aquí en especial de los proyectos de calles completas e integrales, así como los proyectos de construcción, renovación y adecuación de redes de agua potable, electrificación y drenaje sanitario, proyectos que en años anteriores representan hasta un 70% o representaban hasta un 70% de la inversión ejercida. En la lámina número 3 se implementa de forma gráfica un flujograma de los procesos de validación. En este proceso se puede observar que en los numerales del 1 al 3, las acciones que realizan las instancias solicitantes y auxiliares para presentar al área técnica los proyectos para su revisión, que se consideran en el punto 4. En este punto 4 los desglosaremos más adelante en las láminas 3 y 4. Aquí tenemos que si los proyectos, tenemos dos vertientes, si los proyectos cumplen o si no cumplen. En caso que los proyectos no cumplan, se notificará a la instancia solicitante para que en un plazo de 5 días se corrijan las observaciones que se tienen. El proceso, en este caso, sería a través del área técnica, la cual informa a la dirección financiera para que notifique a la instancia auxiliar de las observaciones. La instancia auxiliar notifica a su vez a la instancia solicitante para que atienda las observaciones y aquí la instancia solicitante atiende las observaciones y se reinicia el proceso. En el caso de emitirse una validación positiva, se realizarán las acciones contempladas en los numerales del 5 al 8 con el objeto de emitir el número de expediente, el oficio de aprobación e iniciar a través de la instancia ejecutora los procesos para contratación y ejecución de las obras. Como vimos anteriormente en el programa, en el punto 4, el proceso de revisión por parte del área técnica se realiza en dos vertientes. La primera, a través de los proyectos contenidos en el Plan Comunitario de Actuación, ¿sí?, en la cual tenemos como términos de referencia la denominación y viabilidad de los proyectos con base en la apertura programática, la integralidad de los proyectos, el estado actual del sitio donde se realiza la obra, fotografías del antes y costos paramétricos de acuerdo al tipo de proyectos. Estos serían los principales, adicionales a la necesidad de los polígonos de atención prioritaria y que beneficien hogares y a la comunidad. En general, en esta etapa del proceso, la mayoría de los proyectos cumplen o se condicionan realizando observaciones que se deberán corregir en los anexos técnicos. Es muy difícil que aquí se rechace uno de los proyectos, a excepción de que hayan recibido, algunos de estos proyectos hayan recibido en años anteriores recursos, entonces es viable el rechazo de estos proyectos. Si no, nada más se condicionan, se hacen las observaciones, las cuales se deberán llevar a cabo cuando cargan en el sistema sus anexos técnicos. La segunda parte de la revisión se realiza en el anexo técnico. Una vez que procede el anexo técnico y con el objetivo de evitar rechazos y acelerar la validación de los proyectos, se recomienda que previo a su envío oficial, el ejecutor e instancia auxiliar de la SEDATU verifiquen y en su caso corrijan los puntos
que a continuación se enlistan. En esto sí tenemos que hacer un énfasis en esta situación, ya que de lo contrario, los proyectos por norma general se revisan aquí y se regresan 1, 2, 3, inclusive hemos revisado los proyectos hasta 5 o 6 veces porque no se corrigen los puntos que observamos y que en una primera instancia se debería de haber realizado por la instancia auxiliar. En este tenemos, en el anexo técnico y la revisión del área técnica, tenemos la congruencia de la obra con la apertura programática. Dentro de los puntos que tenemos aquí, la congruencia de la obra con la apertura programática. Es muy viable, y vamos a poner un ejemplo, que se indique en el anexo técnico una construcción de un inmueble. Sin embargo, el inmueble ya existe y por ende le correspondería una habilitación de inmueble, no construcción. Otro punto de los que hemos visto que es muy común es cuando nos indican que es una construcción de una calle completa, pero la vialidad intervenida es secundaria, es una calle integral. Otro de los puntos que tenemos aquí muy en cuenta es la congruencia de la obra con la unidad de medida. En este punto tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, nos ponen alumbrado público con unidades de medida de metro lineal en vez de luminaria. Construcciones de drenaje sanitario que nos ponen como unidad de medida pozo y corresponden metro lineal. Otro de los puntos que tenemos aquí es la redacción correcta de la denominación del proyecto. Es muy seguido que nos pongan nada más construcción de calle, pero no nos indican si es una calle integral o es una calle completa. Otro nos dicen ampliación de drenaje, pero no nos indican si es pluvial o es sanitario, o alumbrado y no se indica si es peatonal o vehicular. Asimismo tenemos, entre otros los puntos que vienen aquí, la integralidad en obras de construcción y renovación de calles. Aquí queremos hacer el énfasis que todas las obras de construcción de calles deben de ser integrales, ¿sí? O sea, tener toda la infraestructura, agua, drenaje, alumbrado, electrificación y contemplar las guarniciones, banquetas, rampas, señalización, arborización y mobiliario urbano. En su caso, estos dos últimos, de lo contrario se rechaza la obra. Si ya se cuenta con alguna infraestructura o elemento en la calle, es necesario describirlo en las características específicas y la infraestructura nueva o elementos que van a constituir en el PH01. Por último, tenemos la integración en sistema del estado actual del sitio donde se realizará la obra por medio de fotografías del antes. Es importante tener énfasis en este punto, ya que nos permite conocer el sitio y las características de la obra o el lugar donde se realizarán los trabajos. Este conjunto de elementos que se revisan por el área técnica nos llevan a validar, rechazar o declarar no procedentes las obras que son revisadas por esta área técnica. Aquí queremos hacer una nota muy específica que los proyectos no son validados hasta que no tengan observaciones técnicas o se condicionen cuando las observaciones no hayan en menoscabo del proyecto, por lo que se revisarán en más de una ocasión hasta cumplir técnicamente y cuando presenta una modificación que no afecte el objeto de la obra. En la lámina 5 ponemos que al momento de revisar el anexo técnico se verificará que el ejecutor integra al sistema la información, los documentos referentes a la obra, tales como el proyecto ejecutivo, números generadores, cálculo de cuadrillas de mano de obra, análisis de precios unitarios con básicos y auxiliares, cálculo de indirectos, memorias de cálculo y fotografías del estado actual del sitio a intervenir. En este paso solo es la verificación de la integración de los documentos en el sistema. Posteriormente se realiza la revisión detallada de los documentos integrados en el mismo sistema. Aquí queremos hacer mención que esto es lo que mínimo que debemos de tener aquí para poder hacer nuestro análisis y nuestro dictamen técnico. De esto se desprende la validación y rechazo o lo no procedente del proyecto. En las láminas siguientes hacemos una descripción breve
de las características de cada uno de estos documentos. Aquí contemplamos los pasos de una revisión detallada. Por ejemplo, en el presupuesto, lo que nosotros revisamos son los conceptos de obra, volúmenes, unidades de medida y precios unitarios sean congruentes y adecuados para realizar a la obra. Inclusive, aquí tenemos un paso que muchas veces nos saltamos y que no consideran los ejecutores. No nos integran el correspondiente IVA, no nos ponen si tiene uno y tenemos que integrarnos hasta lo que son los precios unitarios para saber cómo viene integrado el monto del presupuesto. El segundo punto que tenemos es el análisis de los precios unitarios. Aquí revisamos bien lo que es la integración del costo directo que se compone de los costos de materiales, la mano de obra, el equipo de herramienta y los indirectos, utilidades, financiamiento y cargos adicionales. Estos verificamos que sean los correctos y que el costo unitario esté dentro de un parámetro de mercado. Por último, tenemos en este aspecto las memorias, estudios y dictámenes, en los cuales se revisa que estos documentos correspondan a la obra que se pretende ejecutar y que formen parte del expediente técnico de la obra. En la lámina 6 tenemos otros puntos que son son importantes en su revisión, los planos de la obra. Aquí revisamos que estos cumplan con las especificaciones técnicas, los detalles constructivos, que tengan sus referencias, sus cuadros de construcción y que correspondan al tipo de obra que se pretende construir. Otro de los puntos son los generadores. Aquí revisamos que la unidad de medida sea la correcta y que las cantidades de obra correspondan entre el número generador y el presupuesto de obra. En relación a la mano de obra, se revisa el cálculo de salario real. Aquí se revisa el salario nominal y el factor resultante de las diferentes prestaciones, tanto del seguro como del Infonavit, así como la integración de cuadrillas, y que éstas se encuentren dentro de los parámetros de mercado y se justifiquen de acuerdo al tipo de trabajo. Por último, tenemos en la integración de los análisis de precio, los indirectos y la utilidad. Aquí se calcula tanto los indirectos de campo como los de oficina, así como el porcentaje de utilidad, cargos adicionales y su financiamiento, y al igual que todos que estén dentro de los parámetros de una obra pública. En la lámina número 8 hacemos un ejemplo de unos planos incluidos en una propuesta de una calle completa o calle integral. En su presupuesto, en la revisión del presupuesto, nos damos cuenta de que existen demoliciones tanto de banquetas como de guarniciones, que existen obras inducidas como son drenaje, que hay tramos de pavimentos ya construidos, los cuales no se van a tocar, que hay ya luminarias en el sitio. De todo esto que viene en el presupuesto, si vemos este plano, no viene relacionado absolutamente nada de eso. Nos falta todavía las indicaciones de los anchos de la vialidad, del ancho de la banqueta y todos estos indicadores que tenemos. O sea, es un plano sumamente incompleto. Nos presenta una sección tipo, pero el ancho de la vialidad no nos las define. No hay detalles constructivos más que los que se aprecian en esta lámina, pero nos faltan detalles constructivos para saber el espesor del pavimento, el espesor de la base, el espesor de la subbase. Por lo tanto, presentamos en la lámina siguiente un esquema, ¿sí?, ya muy acabado para la presentación de un proyecto de una calle completa o calle integral. Dentro de esto ya podemos ver todas las acotaciones que se deben de tener dentro de un plano, como son las cotas del ancho de las banquetas, ¿sí?, los cadenamientos y longitud de la vialidad, las luminarias existentes o de proyecto que las debemos de indicar, las cotas de ancho de la vialidad,
la ubicación de rampas peatonales, las cotas de distancia interpostal de luminarias y la ubicación y señalización. Adicionalmente de esto, tenemos las secciones y los detalles constructivos para saber los espesores del pavimento, el tipo de banquetas, el espesor de las banquetas, el tipo de guarniciones, en fin, todos los detalles para poder llevar a cabo la obra. Adicionalmente, aquí estamos haciendo énfasis en las luminarias existentes y las de proyecto. Para esto, ¿sí? Para esto se recomienda que se integren en el plano de alumbrado público la información que deben contener cada uno de los planos. Este es más o menos un diagrama de lo que debe de contener los planos de alumbrado público, entre los cuales tenemos las características de las luminarias, la altura de montaje de las luminarias, la distancia interpostal, el diagrama de distribución lumínica, la ficha técnica, en fin, debemos de presentar lo más completo los ejecutores deberán presentar lo más completo los planos para que rápidamente y podamos dar un dictamen técnico sobre el proyecto que nos presentan. En la lámina 11 se establecen los principales criterios que deberá contener un dictamen técnico para obras de calles completas e integrales que requieran sustituciones en relación a su red de agua potable o a su red de drenaje. Dentro de esto se marcan del lado derecho los principales puntos que se deben de tener en el dictamen técnico, lo cual es muy importante, ya que nos brindará la seguridad de que la obra a realizar sea construida adecuadamente. Por último, ¿sí? Tenemos en la lámina número 12 un esquema en el que se indican los procesos de verificación a realizar una vez iniciadas las obras. En este proceso tenemos dos puntos esenciales, uno es la revisión de gabinete, otra es la revisión de campo. Aquí en la revisión de gabinete tenemos varios apartados, entre lo principal es la integración de los expedientes técnicos de las obras aprobadas de acuerdo a la etapa que se encuentren al momento de la verificación. Esta integración de los expedientes técnicos, hay un formato de expediente técnico incluido en la documentación que se inscribe dentro de la guía de materiales gráficos para el ejercicio 2019. En este viene toda la relación de los documentos que deberán de entregar y deberán integrar en su expediente técnico unitario. Posteriormente se hace, de acuerdo a la revisión que hacemos en gabinete, se hace una revisión en campo. Ahí se revisa que la obra que se esté construyendo en la ubicación correcta, con los materiales correctos y de acuerdo a las normas y a los procesos constructivos adecuados. De ser factible, se emiten las recomendaciones preventivas, se levanta un formato de verificación de la obra con observaciones y anotaciones en la cual participa la ejecutora y la instancia auxiliar y se levanta la minuta de trabajo para seguimiento de acuerdos y compromisos. Con esta lámina concluimos nuestra presentación y no nos queda más que dar las gracias. En la última lámina aparece el correo en el caso de que tengan alguna duda o algún comentario. Gobierno de México.